Es tú, Rey de Reyes, te adoramos. Te bendecimos, amado Rey de Reyes. No hay otro como tú, no hay otro como tú, Señor. De verdad que es maravilloso entender esa clase de amor de Dios, que te busca, que te encuentra donde estés. Que lo que sea que hayas hecho no importa, nada nos va a separar y nada nos va a mover de su amor. Él continúa amándote a pesar de todo, a pesar de lo que somos, Él sigue amándonos. Hoy tenemos una bendición de palabra del Señor de nuevo. El Señor quiere hablar a tu corazón, está atento, porque Dios tiene un mensaje de su corazón para tu corazón. Así que vamos a hacer nuestra declaración de fe en este momento. Dile al Señor de esa manera: Señor, dame unos ojos que te vean. Dame unos oídos que te escuchen. Dame una boca que desate la bendición. Dame un corazón que te alabe y te sirva, para que todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te alaben todo el tiempo. Que tu palabra hoy sea como un martillo, rompiendo la dureza de mi corazón. Y que sea como un cincel, dándole forma a mi vida. Pues quiero hacer de tu palabra mi camino a seguir por el resto de mis días. Gloria al Señor. Estamos preparados. Esa palabra viene. ¿Lo sientes? Ahí viene la bendición de la palabra del Señor para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Estamos ahí a la expectativa, porque es grande la bendición. Está atento. Dios te bendiga. Gloria al Rey, Dios Todopoderoso. Una vez más podemos estar aquí en su presencia, gozando y disfrutando de esa presencia maravillosa del Señor. Hoy, haciendo unos esfuerzos inmensos, grandes, para que la transmisión saliera lo mejor posible. Aún estamos trabajando para que las cosas cada vez sean un poco mejor. Dios nos sorprenderá con su provisión. Yo sé que Dios va a enviar la provisión para que podamos alcanzar todas nuestras metas, todas las cosas que queremos hacer. Dios sabe, amén. Dios sabe todas nuestras necesidades, lo difícil que es alcanzarlas en nuestros medios. Sin embargo, seguimos creyendo, amén. Seguimos creyendo, sobre todo porque este propósito con el cual Dios nos ha seguido tratando, porque yo creo que este trato de Dios ha sido maravilloso, ha sido precioso, y este proceso de transformación, de entrar en los terrenos del Señor, ha sido maravilloso. Hoy continuamos y finalizamos esta maravillosa serie llamada Verdades Mentirosas, o esas verdades que se han camuflado entre nosotros a través de las redes y de diferentes cosas que han dañado mucho nuestra integridad, han flagelado también la integridad como seres humanos, porque han pasado por encima de todo protocolo, han pasado por encima de ese sentido común en el cual nosotros a veces no nos fiamos y no lo hacemos como nuestro. Y hemos confiado, y por confiar tanto, entonces nos hemos enajenado y hemos permitido que esas malas noticias, esas noticias no reales, esos fake news, esas cosas que son falsas, han permeado nuestra vida y nuestra existencia, y por eso muchos han flaqueado en la fe, han terminado su confianza en Dios, han determinado no seguir los protocolos de seguridad, de higiene, sobre todo por ti, por mí, sino que ya han decidido hacer sus vidas sin ningún tipo de cuidado, gracias a ese tipo de cosas y comentarios que suceden en las redes sociales. Pues Dios nos ha venido hablando al respecto, nos ha venido diciendo que este mundo
tiende a la perdición. Este mundo tiende a perderse, a no tener los valores, a andar siempre con antivalores. Y es por eso que Dios nos ha estado guiando a través de este proceso de los viernes, de las mentiras que parecen verdades, pero no son verdades. Y hemos visto cómo la única verdad absoluta es la verdad de Cristo a través de las Escrituras. Así que una vez más te invito a que por favor vayas a el rincón donde tengas que ir, mi amor, y trae tu Biblia, por favor. Trae tu Biblia a mí. Trae mi Biblia a mí. Y Biblia a mí. Y acerca tu Biblia también. Amén. Acerca tu Biblia a donde tú estás. Continuamos haciendo este proceso del Señor a la vieja usanza en la cual nunca debemos haber salido, como les dije. Sin embargo, nos ha ayudado muchísimo. Ve buscando allí el Evangelio de Mateo y ya vamos a ir al capítulo que necesitamos. Mientras tanto, quiero contarte o volverte a contar la historia con la que iniciamos la semana pasada esta primera parte del final de mentiras verdaderas o verdades mentirosas. Les conté la semana pasada que un profesor universitario le pidió a sus alumnos que hicieran una investigación y que esa investigación fuera en algunos suburbios donde pudieran encontrar a 200 jóvenes entre 12 y 16 años. Y les investigaran a fondo su trasfondo, sus costumbres, la situación que estaban viviendo, sus antecedentes familiares, los propios, y que hicieran un pronóstico sobre sus vidas, un pronóstico de vida basado en la información que lograran recaudar entre estos 200 muchachos entre los 12 y los 16 años. Al cabo del término del plazo, entregaron los muchachos su investigación y le dijeron al profesor que los pronósticos eran los siguientes. Le dijeron: profesor, el 95% de los muchachos encuestados, de los muchachos en los cuales hicimos, de los 200 muchachos, ese 95% de muchachos van a terminar en la cárcel, o en las drogas, o muertos. Porque las condiciones socioeconómicas, socioculturales, apuntaban solamente a ese final fatal. 20 años después de este suceso, el mismo profesor le pidió a otros estudiantes que revisaran lo acontecido en la investigación y en el pronóstico que habían hecho los estudiantes 20 años antes. La sorpresa fue cuando descubrieron que solo 4 de los muchachos que habían encuestado estaban en la cárcel, pero 2 de ellos estaban allá por delitos menores y otros 2 por estar en el lugar equivocado. No estaban en el lugar indicado. Otros habían ido del sector a mejores sectores. Otros trabajaban en empresas, otros tenían trabajos no prestigiosos, pero por lo menos eran dignos. Y ellos, asombrados, preguntaron cómo lograron cambiar su estilo de vida si el pronóstico dictaminaba otra cosa. ¿Cómo lograron cambiar esa vida? Y la mayoría coincidieron en una respuesta. Dijeron: una profesora. Cuando preguntaban a otro, una profesora. Entonces los estudiantes centraron su investigación en encontrar a aquella profesora que había cambiado el rumbo y la vida de más de un centenar de muchachos. Cuando la encontraron, ya la encontraron jubilada y muy viejita, y después de decirle quiénes eran, le preguntaron qué había hecho ella para cambiar el futuro y la vida de estas personas, la cual un pronóstico marcaba que era un futuro desalentador y nefasto para estos muchachos. La profesora, muy sencilla, muy humilde, solo respondió: yo la verdad no hice nada extraño. Pero usted tuvo que haber tenido una clave, le decían. No hubo clave. Pero ¿qué hizo entonces? ¿Qué les enseñó? ¿Cuál fue la fórmula? Ellos le dijo: no, yo solamente los amé. Los quise mucho. Y les enseñé que ellos tenían un potencial para salir adelante y encontrar los propósitos de Dios en sus vidas. Cuando miré esta historia, recordé al Señor Jesús con sus discípulos, cómo Él veía en ellos un potencial más grande de lo que el mundo y hasta ellos mismos podían ver. Cómo Jesús pudo transformar la vida de unas personas
y ellos cambiar la vida de tantos miles y millones como nosotros a través de solamente creer en el poder de la transformación del reino de Dios. No hubo poder económico allí metido, no hubo poder político allí, no hubo poder social, sino solamente a través del poder de la transformación del reino de Dios. Y esa misma historia e introducción nos sirvió como trasfondo la semana pasada para ver la parábola de la levadura que está en Mateo capítulo 13, versículo 33. Una parábola de solamente un versículo. Pero ese versículo tiene una riqueza impresionante. Bueno, en Lucas tiene 2 versículos, pero en Mateo solamente es el versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Aprendimos la semana pasada que el reino de Dios no consiste en cuánto podemos lograr o cuánto podemos alcanzar en esta vida, sino que aprendimos que el reino de Dios consiste en ser instrumentos de Dios para ser agentes de cambio, porque la transformación, el cambio de Dios no llega a través de poderes políticos o poderes económicos ni de palancas, sino que llega solamente a través de la obra de Dios en nuestro corazón. Y como aquella profesora de la historia inicial, quiero decirles que la transformación no tiene que ver con lo que tienes, sino que tiene que ver con lo que tú eres. Y tú eres una persona demasiado muy importante en esta existencia, muy importante para Dios. Necesitas empezar a entenderlo. Lo que ocurre es que quizá no hemos entendido ese tipo de poder del reino de Dios, ese poder transformador. Ahora, en esta parábola vimos también la semana pasada 2 elementos interesantes. El primero el elemento que vimos contiene otros aditivos y son los personajes. El primer elemento que vamos a considerar son los personajes en esta parábola. Dice que el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer. Y esa situación de una mujer fue la que me llamó la atención y empecé a descubrir una cantidad de cosas, porque resultó bien interesante. Porque en el contexto sociocultural de la época, en los judíos, la mujer era totalmente ignorada. Era colocada a un lado. Alguien diría que era un 0 a la izquierda. Es más, es curioso porque hay muchas mujeres en la Biblia importantes, pero son importantes porque son la esposa de algún personaje importante, o es una reina, o de pronto una mujer empoderada que logró algo, ¿no? Esta mujer de la cual habla Jesús, no, es una mujer sencilla, una mujer común, haciendo un oficio de casa. Y resultó bastante interesante que Jesús ubicara a una mujer sencilla, haciendo un oficio de casa común, una mujer común, comparándola con el reino de Dios. Pero esta mujer nos representa entonces a todos aquellos que somos ignorados socialmente, a los que no tenemos un apellido, un abolengo, no tenemos un reconocimiento por televisión o por radio o por otros tipos de masificación. El apóstol Pablo entonces nos dijo que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, porque Dios no va a obrar desde donde lo que no tienes. Dios va a obrar a partir de lo que tú eres. No necesitas tener nada. No necesitas decir, ay, es que yo no he estudiado, es que no tengo una empresa, es que no tengo una casa, es que no tengo un carro, es que yo cuando me gane tanto, entonces cuando yo pueda hacer esto, no. La obra de Dios no depende de lo que tienes. Aprendimos la semana pasada, Dios va a obrar a partir de lo que tú eres. ¿Qué eres? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un joven? ¿Un niño? ¿Un adulto? Desde allí, adulto mayor, desde lo que tú eres,
Desde allí Dios va a usarte para que seas un agente de cambio. Es por eso que empezamos también con este hashtag que ha llamado tanto la atención, y desde allí nos hemos comunicado con muchas personas. La iglesia es donde tú estés. Eso es. La iglesia es donde tú estés. Ahí estás, siendo instrumento de Dios. Si estás en el trabajo, puedes ser un instrumento de Dios, sin importar el oficio que hagas. Si estás estudiando en la escuela, en la universidad o en algún instituto, allí puedes ser luz, allí puedes ser instrumento de Dios. En la empresa donde estás, en el transporte público en el que andas o caminando, en cualquier lugar donde tú estés, tú representas la iglesia. Donde tú estés, allí tú puedes ser un instrumento de Dios, porque Dios parte de lo que tú eres, no de lo que tienes. Entonces, como primera medida, Jesús menciona a una mujer anónima, porque quiere decir que no necesita ser reconocido para ser un instrumento de Dios. Y como segunda medida menciona la levadura. Y también esto me llamó la atención, sobre todo porque el judío tenía un mal concepto de la levadura, no porque fuera mala en sí, sino porque se había usado como un símbolo de pecado. Pero ahora Jesús les dice, el reino de Dios es semejante a la levadura. Y ¡oh, Dios mío! ¡Qué impacto el que tuvo que haber tenido estas palabras de Jesús en la vida de aquellos que lo estaban escuchando! Porque esto, aunque no parezca, es revolucionario. La semana pasada les decía cómo la levadura había sido representación de el pecado. Así que en su pensamiento ellos de inmediato tuvieron que rechazar esa analogía. Pero lo interesante de esa analogía es cómo Jesús tomó algo malo y lo convierte en algo bueno. Algo malo en el concepto que ellos tenían de la levadura y lo volvió en algo bueno. Ahora, hay otro personaje, hay otro elemento, y es la harina. Y dice que Jesús toma este elemento de la harina y la mezcla con la levadura. Bueno, lo hace la mujer, Jesús solamente lo cuenta. Y en Lucas capítulo 13, versículo 20 y 21, en la Nueva Versión Internacional, no dice que la mujer la esconde en 3 medidas de harina, sino que dice que la mezcla con la porción de harina. ¿Ves? Lo que nos quiere indicar es que esconder en Mateo es mezclar. Amén, mezclar. Y eso es. Y siempre creímos que el mundo es como una chusma. Y les dije la semana pasada que eso se lo aprendimos a doña Florinda cuando le decía a Kiko, no te juntes con esa chusma. Y Kiko salía chusma, chusma, chusma. Y a veces como cristianos hemos creído que el mundo es una chusma. Y bueno, tenemos que alejarnos de esos patrones de conducta que tiene el mundo, pero no nos podemos alejar del mundo. Incluso Jesús dijo, mientras estemos en este mundo, luz tenemos que ser de este mundo. Entonces no podemos alejarnos del mundo, tenemos que transformarlo. Y por eso es que necesitamos involucrarnos en este mundo, ser más partícipes en este mundo. Tenemos que mezclarnos, como aquella parábola Jesús estaba diciendo. Es decir, tenemos que ser cristianos levadura. Dígale que tiene a su lado, si tiene alguien al lado, dígale, hermano, hay que ser un cristiano levadura. Si tiene otro, dígale, hermano, hay que ser un cristiano levadura. Si tiene hijos, si están sus papás allí, dígale, muchachos, papás, ojo, hay que ser cristianos levaduras, no un cristiano por allá apartado, retirado, un cristiano levadura que se integra y transforma todo alrededor. Miremos entonces cómo Jesús lo hizo y aprendamos de Jesús. Jesús, su ministerio fue entre los pobres, entre los enfermos, entre los necesitados, entre todos aquellos que necesitaban algo. Jesús estaba allí. Él no estaba con aquellos desinteresados, ni estuvo con aquellos aparentemente ricos que no querían nada que ver con la gente. No, Él estuvo con todos. Con todos. Ahí estuvo su ministerio. A ellos los sanó en las calles, les dio pan, a todos les liberó. ¿Ves? Él usaba cualquier cosa para comparar al reino de Dios y darle un trasfondo que le impactara también la vida a estas personas con ejemplos cotidianos. Entonces, ¿de qué se trató la enseñanza de Jesús?
Él usaba tomar principios del reino y aplicarlos a esos ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, cuando las personas escuchaban a Jesús, podían identificarse con sus ejemplos. Él habló la parábola del sembrador a personas que sembraban en el campo. ¿Ves? Así tenemos que empezar nosotros a identificarnos con el reino de Dios. Ese, como primera medida, es el primero de los elementos, los personajes que tiene esta parábola: la mujer, la levadura y la harina. El segundo elemento, en segundo lugar, es que presenta la levadura como un organismo vivo y a la harina la presenta como un agente pasivo. ¿Ves? Y la diferencia de los organismos vivos, como la levadura, del ejemplo de la parábola, es que en el contacto con agentes transformables, él actúa y los transforma. ¿Sí? Porque son organismos microscópicos vivos. Como si pusieras el tan o el frutiño en el agua y la pones, y según el color del frutiño, el agente pasivo es cambiado por el organismo vivo. Amén. En el caso de la levadura con la harina, es que, ¿sabes qué es la levadura? Harina. La levadura es harina, pero es harina fermentada. Entonces, la levadura o la harina fermentada se convierte en levadura. Entonces, lo que hacía la señora, la mujer de la parábola, es que tomaba un poco de la harina ya leudada o fermentada y la mezclaba con el resto de harina y la mezclaba y la hacía perder entre el resto de harina, haciendo que el resto de harina se convirtiera en levadura. ¿Ves? Por eso dice el texto que leudaba toda la harina o toda la masa. Ese es el efecto. Lo que hace es, para el próximo día, sacar un poquito y guardarlo y usar el resto de la harina. Al día siguiente saca harina nueva, pasiva, y el poquito que guardó lo junta con el poquito nuevo y vuelve y la mezcla y leuda toda la masa. Coge otro poquito y lo guarda para el siguiente día, usa el resto de harina, hace su pan, al siguiente día saca más harina, rompe la bolsita, saca la harina nueva y coge la harina leudada y vuelve y la mezcla con la harina nueva, y así hace pan todos los días. Y así puede leudar la harina todos los días. Es así como un poquito de levadura leudaba toda la masa. Un agente pasivo afectando, un agente vivo afectando a un agente pasivo. Un agente, un organismo vivo afectando un agente pasivo. Y a eso es lo que Dios nos invita con esta parábola, que seamos agentes vivos, no agentes muertos, no organismos muertos. Que Dios quiere que seamos organismos vivos, no pasivos. El muerto es algo que deja pasar las cosas, que está algo estático. Algo vivo siempre está dando vida, se mueve, promueve, avanza, alcanza, gana, logra. Es un agente transformador. Los agentes pasivos no transforman nada, solo se mueren. Por eso el profeta Jeremías, en el capítulo 15, en el verso 19, le dijo al pueblo de Israel, Jeremías 15, 19, que ellos se conviertan a ti, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque en este mundo que cada vez más va hacia la decadencia, no podemos convertirnos a este mundo, hay que convertirlo a nosotros, los que tenemos a Cristo. Y quizás ese ha sido uno de los motivos por los cuales la iglesia se ha alejado del mundo, porque el mundo cada vez tiene más perdición y está con más locura. Porque nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio, tenemos que ser esa levadura en este mundo que es una harina, una harina. Ahora, que el mundo
esté en tinieblas, pues claro, ¿qué más podemos esperar de este mundo? Este mundo está en tinieblas. Pero tú que eres la luz del mundo, Dios espera que tú seas una luminaria en este mundo, porque Jesús está en nuestro corazón. Y finalmente, para entender lo que es ser un cristiano levadura, es la reacción que tuvo o la reacción que tiene la levadura al calor. ¿Sabe? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, en esta vida vamos a tener que vivir momentos difíciles. Quizá en estos momentos estás viviendo momentos difíciles. Y cuando Jesús terminó de hablar el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, Jesús cuenta la parábola de las dos casas. A las dos casas le sucedió lo mismo. A las dos casas les llegaron lluvias, a las dos casas tuvieron anegaciones, en fin, situaciones verdaderamente difíciles. Porque en esta vida tendremos aflicciones. Pero ¿por qué una de las casas terminó firme y la otra cayó? ¿Cuál fue el factor diferencial para que dos casas, pasando por las mismas situaciones, las mismas anegaciones, las mismas lluvias, los mismos ríos, fueron afectados de manera diferente? ¿Cuál fue la virtud de una? ¿Cuál fue la diferencia de una de las casas? Que una estuvo cimentada sobre roca, mientras que la otra fue edificada sobre arena. Entonces, sobre todos, mis queridos y amados hermanos, van a venir momentos difíciles. Sobre todos van a venir momentos apremiantes, adversidades. Pero cual sea nuestra reacción en esos momentos de dificultad, va a reflejar la naturaleza de nuestra vida. Alguien que refleja los principios de Dios en su vida, cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, responde de manera diferente a como responde una persona del mundo, que no ha entendido los principios de Dios. Si tú colocas harina mojada dentro de un horno, sí, la harina ya mojadita con la leche o con agua, moja la harina y la metes en el horno, ¿sabes qué ocurre? Se va a endurecer. Porque así es la reacción al calor. El calor las endurece. El calor las pone tiesas, un pan duro. Una de las cosas que a mí no me gustan es el pan duro. Cuando tiene esa harina una mala reacción al calor. Se pone duro, tieso. Pero cuando pones al calor la masa con la levadura, esa levadura hace crecer la masa. Hace ese pan esponjosito, ese pan que comes, ese pan que era de un tamaño pequeño, pero cuando entró al horno por la levadura, tuvo un tamaño más grande. Porque con el contacto del calor, la levadura, su reacción es diferente a una harina simple sin levadura. ¿Ves? La levadura la hace crecer. La levadura la hace ponerse esponjosito. Por eso, lo bueno de ser un cristiano levadura es que cuando llega el calor de los problemas, el calor de la situación difícil, de la situación complicada, nosotros los cristianos levadura reaccionamos bien. Pero tú no puedes comerte la levadura sola. La levadura necesita ser mezclada con la harina y tener el contacto con el horno. Porque entonces así va a cumplir su verdadero propósito esa levadura. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 nos entrega un consejo maravilloso. Santiago, yo le llamo al psicólogo de la Biblia. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, o sea, a los cristianos levadura, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces uno lee eso y uno cree que no está hablando con uno. Porque es que alegrarse de los problemas. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia es macrotominga, gran ánimo. Es decir, en medio de la prueba, tu ánimo no va a decrecer, sino que va al contrario a crecer. En medio de la prueba, tu ánimo no va a ser chiquito, tu ánimo va a ser grande, porque los problemas producen en un cristiano levadura un carácter más firme, un carácter más paciente, un carácter que se va a llenar de control. Y yo no estoy aquí hablándote como un pastor que nunca ha tenido problemas, como un pastor al que nunca le ha pasado nada malo. No, solo Dios sabe las pruebas que han venido a mi vida personal, a mi vida familiar. Pero, ¿qué me ha mantenido aquí predicando la palabra del Señor? ¿Qué me ha mantenido a mí aquí creciendo? El hecho de saber que cada prueba, cada situación difícil, en lugar de destruirme, en lugar de endurecerme, en lugar de volverme agrio, me ha vuelto un pan más dócil, una persona con un corazón más dedicado al Señor. Esos problemas y esas pruebas me han hecho crecer, y yo sé que voy creciendo hasta donde el Señor dijo que creciera, hacia la verdadera plenitud del ser humano que es Cristo. A aquel que es levadura, mi hermano, las pruebas son algo positivo. Y podemos decir que a aquel que es levadura, las pruebas también son hasta necesarias. Y quiero hablarle al corazón de la iglesia en este momento. Que mientras hacía esta enseñanza, yo sentía en mi corazón que debía escribirlo y decírtelo en este día. Te lo digo en el nombre de Jesús. Toda esta situación que estamos viviendo en el mundo, los cristianos levaduras, solamente les estoy hablando. Esta situación para nosotros es como el bisturí de Dios entrando a nuestro corazón para transformar nuestras vidas, para que seas cada vez más parecido al Señor y cada vez más conforme al propósito de Dios. ¿Sabes? Para la levadura es necesario el horno. De otro modo, para que seas levadura, dice Santiago, cuando nos hallemos en diversas pruebas, hay un propósito divino ahí, ¿sí? Para hacer más como Él es, para perfeccionarnos en este mundo. Ahora, el horno no solamente hace crecer el pan. A los que nos gusta mucho el pan y pasar por las panaderías, el horno también saca el mejor aroma de la levadura y de la harina con la levadura. Seguro que tú y yo nos antojamos de ese pan recién horneado. ¿Cómo sabes que el pan está recién horneado en las panaderías? ¿Cómo sabes? Porque es que ese aroma empieza a llegar a nosotros. Y no comas mucho pan porque por eso le sale lo que... Pero nos damos cuenta y no sé cuántos se pueden resistir ante un pan caliente, ante un pan recién horneado. Sabes que está recién horneado por el aroma de la tienda, de la panadería, ¿cierto? Y yo no sé, pero no hay más delicioso que un pan fresco, un pan caliente. Aquel que es cristiano levadura, todas las crisis, todos los hornos producen en él el mejor aroma. Y a eso Dios nos está invitando con esta parábola de Mateo 13. Mi hermano, en este tiempo donde las noticias no son tan buenas, en este tiempo donde los fake news, las noticias aparentemente reales que no son reales, que trastornan las vidas, que llenan más de angustia que de cualquier otra cosa. En este tiempo, lo único que necesitas es al Señor. Esa es la invitación de esta enseñanza, serie de mensajes
llamado mentiras verdaderas, verdades mentirosas. No creas más a lo que dicen por allí. Porque qué curioso que mientras tú le crees a lo que dicen por allí, dudas de lo que dice la Escritura, cuando debería ser al contrario. No dudar de lo que dice la Escritura y dudar de todas las noticias que te pasan por WhatsApp, por internet, que porque es que lo dijo un médico, tú no sabes si es médico, lo dijo un científico, tú no te consta que es científico. ¡Ay! Pero es que yo lo veo que atrás tienen los títulos pegados. No te consta, hermano. No te consta que es pastor, no te consta que es apóstol, no te consta que es un ángel, no te consta que es querubín. No te consta. Solo la palabra de Dios es la única, veraz y absoluta, que puede decirte la única verdad que existe. El reino de Dios está para cambiar tu vida. Ven a Él. Vamos a orar, por favor. Allí donde estás, cierra un momento tus ojos, con tus ojos cerraditos. Vamos a orarle al Señor y vamos a clamarle, a pedirle que este día sea el día de la transformación en nuestro carácter. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición esa hermosa. Viene esa paz a nosotros y permanece ahí porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz de Dios está por encima de cualquier cosa que te esté pasando, cualquier situación que haya en este mundo que esté sucediendo. La paz de Dios es esa, que el mundo no nos la puede dar, pero que Él nos la puede dar. Hoy quiero bendecirles a todos, saludar a muchas personas que están ahí escuchando, saludar a Sisi que está escuchando en este momento la palabra del Señor. Sisi, Dios te bendiga, Dios bendiga tus bebés, que el Señor te sorprenda de manera sobrenatural y que la presencia de Dios siga tocando tu vida. También quiero bendecirlos a todos ustedes, hermanos, que están ahí fieles, que vienen a escuchar la palabra de Dios. Si hay alguno aquí en esta transmisión que aún no se ha suscrito a nuestro canal, ahí abajito está suscribirse, suscríbete para que te sigan llegando las notificaciones cuando tengamos un en vivo y tú puedas congregarte también con nosotros online. Quiero que hoy hagamos una oración especial por una niña, por Mía Celeste, una bebé que en este momento está bien delicadita de salud, con una bronquiolitis y una condición médica bastante fuerte, está hospitalizada. Vamos a orar por ella. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te bendigo. Te presento, Señor, la vida de Mía Celeste. Te pido que la tomes en tus manos, Señor. Tómala en tus manos, Señor, y sánala, Dios poderoso. Limpia sus bronquios, sus pulmones y todo su sistema respiratorio de cualquier infección que en este momento esté causando esa enfermedad. Saca toda bacteria y toda infección, Señor, y dale, Señor, la capacidad de respirar otra vez normal. Permite, Dios poderoso, que sea restituido a su cuerpo todo lo que la enfermedad le ha robado, y en el nombre de Jesús protégela de toda cosa externa que quiera enfermarla. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre Mía Celeste en esta hora. También oramos por la abuela de nuestra hermana Paula León, la declaramos sana en el nombre de Jesús. Declaramos que el poder de Dios está allá en este momento en esa clínica en donde está, trayendo sanidad en el nombre de Jesús, y bendecimos y declaramos también sana y bendecida a Sisi y a sus bebés en el nombre de Jesús. Declaramos que la gloria de Dios viene sobre ellas y que hay restauración y liberación en sus vidas en el nombre de Jesús. Declaramos hoy la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a todos, que Dios derrame su gloria sobre tu vida. Si quieres contactarte, en la descripción que vamos a dejar del video, vamos a dejar todos los datos para que tú puedas tener un contacto si deseas que oremos por ti, que tengamos un tiempo de consejería. Dios está interesado en ti. Que Dios te bendiga.